Spider-Man Brand New Day no es la mejor película de Spider-Man, pero sin duda nos presenta al mejor Spider-Man que hemos visto hasta ahora. Sinceramente, chicos, si estás listo para esta conversación después de esas dos grandes declaraciones, vamos a empezar a hablar de Spider-Man Brand New Day, que finalmente ha estrenado. Los cines están a reventar, las expectativas estaban altísimas, había unas notas de 100 de 100, pero Spider-Man Brand New Day es la mejor película de Spider-Man que hemos estado esperando, o se ha quedado corta. Déjame en los comentarios tú qué opinas. ¿Te ha gustado? ¿Crees que es la mejor película de Spider-Man o el mejor Spider-Man? Y como es costumbre en el canal, vamos a empezar con las cosas negativas, porque también ahí es donde está la salsita. Así que, ¿por qué Spider-Man no lo siento que es la mejor? Bueno, para mí la mejor sigue siendo Spider-Man 2, y es que se cumple lo que dice este dicho de que una película es tan buena como su villano. Tenemos Star Wars con Darth Vader, Infinity War con Thanos, películas que no necesitan, no sé, un montón de continuaciones, 10, 20 películas. Con una es más que suficiente para congraciar al villano como una pieza del cine general, ni siquiera de un género, ¿no? Entonces, acá en Spider-Man ni siquiera hay un villano, y por supuesto vamos a hablar con spoiler. El villano en esta ocasión es Jean Grey. Vamos a hablar con spoiler, por supuesto. Y como sabrán, ¿no? El poder de la amistad, el poder del amor. Lógicamente, si es una especie de villana, van a hacerse amiguitos. Entonces, ¿dónde está esa intensidad? ¿Dónde está esa drama? O sea, sí es interesante lo que pasa. Pero mi problema con esto es de que al final, y bueno, no sé, tal vez por la edad de Tom Holland o lo que sea, no sé cómo se estén proyectando, pero pueden hacer 38.000 películas de Spider-Man. Bien, sí pueden, pues, con el montón de cómics y villanos que el personaje tiene. Pero a lo que me refiero es de que esta película es como si fuera una serie, un episodio ahí del personaje. Y si ese tipo de historias se cuentan en películas, ¿cuándo vamos a ver las películas así de peso, no? Por ejemplo, No Way Home tuvo lógica, ¿no? Tuvo los tres Spider-Man, grandes villanos, o sea, se sintió que esto, y no necesitamos tantos personajes ni nada. Bueno, muchos se quejan de un villano por película, pero hablo del peso, ¿no? Hablo del peso del personaje, hablo del peso del villano. Y esto se sentía una historia que pudo haber sido contada en una serie, que pudo haber sido un capítulo normal, algo un día en la vida de Spider-Man. A eso me refiero. Entonces, en la siguiente película va a ser, no sé, tal vez un ejemplo del Duende Verde. Y en la siguiente conoce a la Gata Negra y toda la película es de la Gata Negra, pero ya me entiende, es como algo micro y luego viene la gran historia. Entonces, es raro cómo se construye esta película, y por eso es que yo siento de que en conjunto o en general puede ser muy buena y todo lo que tú quieras. Por eso yo no diría que es la mejor película de Spider-Man, porque al final mm, no tiene esto. Es como una historia más, es como un cómic libre de una historia autoconclusiva si te compraras el cómic, ¿no? Entonces es un poco extraño. Espero haberme explicado en ese sentido. Hablando del CGI, algo que me pareció interesante y tú me podrás dejar en los comentarios, ¿verdad? El hecho de que no entiendo muy bien la parte del balanceo práctico, y no es por decir que John Watt tenía razón ni nada por el estilo, pero yo no sentí ninguna diferencia entre lo que es CGI y de nuevo, cuando se columpia de manera práctica. No estoy hablando de ciertas escenas donde hay un zoom o algo así que sí se notan y sí le da demasiado, o es muy orgánico, si lo queremos ver de esa manera, perfecto. Pero a lo que me refiero es la parte donde se está columpiando, yo no vi ninguna diferencia, porque lógicamente todos los giros y todas las cosas era CGI, entonces era como que, ok, entonces ¿para qué lo grabaron? Entiendo que hubiera sido más para compartir con los fans, pero más allá de eso, incluso hasta puedo decir que el CGI columpiándose es muy bueno y todo. Es probablemente, si tú quieres, el mejor columpeo de Spider-Man y pirueta. Pero a lo que voy es
que hasta se miraba el mismo CGI de la película anterior. Entonces, what the fuck, ¿no? Yo no vi un gran cambio en eso. Entonces, bueno, no sé en ese sentido. Eso es, recuerden las partes negativas de la película. Estamos enfocados en eso en este momento desde mi punto de vista, por supuesto. Y en ese sentido, creo que pudiéramos terminar ya esta sección para enfocarnos en los personajes y qué tal estuvieron. Peter Parker, Spider-Man, Tom Holland, ¿el mejor Spider-Man o no? Para mí sí. Después de 4 películas, por fin Tom Holland se adueña del personaje, tiene la dirección correcta. Y sí, probablemente esté gritando y diciéndome que soy un idiota, que el mejor es Tobey Maguire, pero si ya viste la película, creo que podemos ver a un perfecto Peter Parker y Spider-Man conjunto. No es como Andrew o Tobey, ¿no? Que uno decía, no, es que uno es mejor Spider-Man y el otro es mejor Peter y lo que sea. No, aquí ya se logra esa cohesión y lo único que le falta para haber sido completamente perfecto, que una cosa es ser el mejor Spider-Man y otra cosa es ser el Spider-Man definitivo. Y estoy de acuerdo que hizo falta esta faceta de que esté trabajando en el Daily Bugle, porque hasta yo me preguntaba, ¿y este tipo cómo, de qué vive, no? No sé si a Spider-Man le dan dinero a la policía, porque ya vemos que está trabajando con Damage Control, con la policía, ya es el vecino Hombre Araña. Sí se siente, ¿no? Esto de que dice, estaba pensando en Natasha, bueno, el personaje este de la Viuda Negra, que le dice, tú eres la Small Potato y nosotros la Big Potato. Entonces sí, es el callejero, el que se encarga de esas cosas. Eso me gustó. Por eso digo que es el mejor Spider-Man. Y al final, después de 20 años de personaje y 10 de Tom Holland haciendo de Spider-Man, me parece bien que al fin se logre esto, que se logre superarse. Y para eso están las cosas, para mejorar y superarse. Y ya pasó mucho tiempo. Siempre vamos a tener a Tobey en nuestros corazones. Si te gustó, Andrew Garfield siempre va a estar ahí para ti, siendo la película que más te gusta, si es tu preferida. Pero yo creo que después de tanto tiempo, Tom Holland por fin nos logra entregar una caracterización que es muy parecida a los cómics, a la serie animada de los 90 me refiero, y en general el conjunto donde solamente le hace falta su faceta de estar trabajando, pues tomando la fotografía y esto, que fue algo que no se ve por qué lo omitieron y sí, estaba pensando de qué vive este tipo, o sea, no sé, porque estaba ese concepto también, ¿no? De que Peter Parker desaparece y solo vive un poco como Spider-Man, entonces, bueno, pero también esto tiene un lado positivo porque muchos se quejaban, ¿no? De que Tom Holland siempre se quita la máscara, no pasa ni 5 minutos y ya se está quitando la máscara. Para suerte de todos, en esta película no se quita la máscara en mucho tiempo y eso es bastante irónico porque yo estaba viendo de que cuando se quitaba la máscara y tenía el peso actoral dramático de Tom Holland es cuando aportaba más. Así que al fin obtuvimos lo que queríamos, pero no sabíamos el precio que íbamos a pagar. Déjame en los comentarios qué opinas. Y ahora es momento de hablar de Jean Grey, el personaje de Sadie Sink que todo el mundo estaba ansioso de ver, que era el secreto a voces, y Jean Grey. Así que bueno chicos, al fin tenemos los mutantes así más descaradamente dentro del MCU. Creo que ya he dicho esto antes, no lo sé. Al fin los tenemos y hay como 20 películas de los mutantes, ¿no? Whatever. Es curioso porque yo no sé por qué introducirlo ahora los mutantes cuando ya tenemos las puertas de Secret Wars. ¿Cuál era la necesidad? Pudieron haber metido a los mutantes. O sea, teníamos a Kamala Khan. ¿Se acuerdan de Kamala Khan? ¿Alguien? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Bueno, que supuestamente era una semimutante. Namor también. Pero era como ciertos personajes muy específicos y no te daba la intención de que era mutante, así que no había problema. Tal vez eran superhumanos, si tú quieres llamarlo de esa manera, pero muy específico, no con la exageración y lo mundial que es los mutantes, ¿no? Entonces, ¿por qué no esperar a Secret War ya con todos los cambios que va a hacer Doom para introducirlo? ¿Cómo se va a juntar con los mutantes que ya tenemos ahora, con la proliferación de los mutantes en Secret Wars? Son las cosas que no termino de entender de por qué Jean aparece en esta película.
supongo que el tiempo nos lo dirá cuando veamos la película de los X-Men, ¿no? Cómo nace esta raza de mutantes en el UCM. Pero bueno, hablando específicamente del personaje de Jean, creo de que pues Sadie Sink lo hace perfectamente bien, es una super actoraza, pero creo de que es la Jean Grey más, como decirlo, auradiada de toda la Jean Grey que hemos visto. Si pones atención, puede saltar de mente en mente como lo hacía Xavier. Al final, cuando se enoja y libera todo su potencial, puede paralizar a media ciudad casi de toda una calle de New York, muchos kilómetros de distancia, congelados telepáticamente. Hace ya libera su poder telequinético porque solamente podía al inicio, ¿no?, de la película cruzar de mente a mente, y aquí ya puede hacerle evitar cosas y todo, ¿no? Entonces ya su potencial está mucho más fuerte. Tanto así que al comienzo de la película no podía entrar a la mente de Spider-Man, tal vez por sus poderes, su ADN, ¿no? Hacía como este bloqueo. Pero cuando ya se desata, incluso también Spider-Man tiene este power-up ya medio controlado, no le importa y se mete a la mente de él. Y ya, pues, entonces, aún con este Spider-Man power-up, Jean Grey es capaz de hacer entrar a su mente. Si recordamos a la otra Jean Grey, sí, la Fuerza Fénix, simplemente era como poderes telequinéticos y era como que le costaba y ya estaba, oh, ya no puedo. Entonces, y aquí ya la tipa hace de todo, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, yo me estaba preguntando en la película, por supuesto, wow, ¿cómo será Sadie Sink con la Fuerza Fénix? O sea, ahí iba a ser el poder cósmico. No me digas, Dios santo de mi vida, ¿cómo será Sadie Sink con ese poder? ¿Qué Jean Grey más OP, como dicen, ¿no? ¿Qué Jean Grey más poderosa? La Jean Grey más poderosa que hemos visto hasta ahora. Y vamos a ver cómo interactúa con los X-Men. De hecho, es que está rotísima, está súper poderosa. No sé cómo va a interactuar, mejor dicho, con las historias pequeñas de los X-Men o de su primera película. Ya se puede cargar solo el villano. No sé, está muy, muy, muy fuerte esta Jean Grey. Vamos a ver qué tal, chicos. Déjame en los comentarios qué opinas tú de este Hulk y Punisher. Nos presentan versiones diferentes y un poco explicado. Por ejemplo, Hulk, vemos de que parece que Banner quería poder ya un poco reintegrarte a la sociedad, no tanto como este Smart Hulk, que era el que estaba en Endgame. Se pone este inhibidor y básicamente vuelve a ser humano para poder dar clases, para poder interactuar y todo esto. Cuando Jean Grey se apodera de su mente, es que vemos de que desata ya ese Hulk que estaba dormido. Recuerden que incluso cuando está peleando con él, con Spider-Man, era como el Smart Hulk todavía, porque cuando él ya se transforma en Hulk y dice no Banner, no Jean, hasta se hace gigante, crece más incluso, se pone más fuerte. Qué increíble esa pelea, la verdad, fue la mejor pelea de la película. Entonces vemos un poco de que al fin Jean fue el que liberó a Hulk nuevamente de tal vez toda esa marulla mental que tuvo desde que se enfrentó a Thanos. Después cuando, no sé, Banner logró dominar el estado y convertirse en el Smart Hulk. Bueno, ahora vemos que ya Hulk tiene su propio espacio en la mente de Banner gracias a Jean Grey. The Punisher te habla un poco de que, ok, ha sido como un poco nerfeado en el sentido de que en el especial que tuvimos antes era más violento, pero no me molesta mucho y es obvio de que algunos personajes calibren un poco la violencia para estar en PG-13. De hecho, Tom Holland ha dicho de que el monstruo arácnido iba a aparecer en la película y no lo hicieron para que los niños pudieran disfrutar también de la película. Entonces es normal que ciertos personajes violentos bajen un poco el gas y sean un poquito PG-13, ¿no? Más tranquilo, le veo la lógica, pero que en sus especiales o en su historia aparte pues ya sean más violentos. Lo veo lógico, incluso comercialmente hablando. Igual fue un Punisher que no le temblaba el dedo y que casi mata a Jean Grey si no fuese por Spider-Man.
No estoy seguro si en ese momento, porque como ella estaba concentrada, hubiera podido ingresar la bala en el cuerpo de ella. Pero bueno, Peter incluso casi pierde la vida. Y de hecho, curioso que Spider-Man hasta perdonó eso. Que qué buen personaje. Cómo perdona que casi muere y le dice, no te preocupes, hombre. Hasta somos amigos ahora. Muy genial personaje. Pero eso nos demuestra un poco de que Punisher, pues en lo que queda sigue siendo Punisher, ¿no? Con eso, como siempre dice, lo voy a hacer a mi manera. Entonces, creo que está bien medido esas dos cosas en estos dos personajes. En aspectos generales, chicos, yo sentí que la película inició con la pelea de Hulk. Quiero decir de que antes de eso yo no sentía ninguna conexión. De nuevo, por esto, porque nunca vimos la cara del villano, sigue siendo como una sorpresa, pero ya después de 20, 35 minutos te quedas diciendo, ok, y entonces, por eso les digo, una película tiene que presentar un buen villano que sea un buen reto para el héroe. Y al final es algo que no sentí esa conexión hasta la gran pelea brutal con Hulk. Excelente, amo esa escena. La pelea con los ninjas también muy, muy, muy genial. Y bueno, en aspectos generales, creo que la película es un 7 de 10. Nos presenta a uno de los mejores Spider-Man. Evoluciona Hulk, evoluciona ahí tenemos, no diría evoluciona Hulk, pero también nos da perspectivas nuevas de cómo introducir a estos personajes que son, digamos, tal vez muy violentos o no, cómo calibrarlos para tenerlos en cameos con otros personajes más PG-13. Algo que quiero decir es que no me molesta para nada el hecho de que Spider-Man tenga cameos. De hecho, me pareció muy genial tener a todos estos personajes. No roban para nada en pantalla, no molestan en nada. Se siente cohesivo todo, se siente que es el UCM, que todo está conectado. Y en ese sentido también creo de que, bueno, porque mucha gente dice, no, es que yo solo quiero ver Spider-Man. Bueno, primero que nada, no se va a poder por los acuerdos de solo una película de Spider-Man. Siempre tiene que haber un compañero haciendo algo. Es imposible que sea solo Spider-Man. Y segundo, siento que yo, como les digo, es más natural y al final es él el que resuelve siempre los problemas. Entonces yo creo que estoy bien con eso. Bueno, chicos, déjame en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustó Spider-Man? ¿No te gustó Spider-Man? ¿Crees que es la mejor? Creo que lo que he dicho tiene lógica para ti. O si he dicho puras idioteces. Yo creo de que al final es una película muy disfrutable. Es una película que nos presenta una de las mejores versiones de Spider-Man. Las peleas están muy bien, pero sí pudieron, creo que nos quedan a deber, honestamente. La de Hall está súper genial, pero de nuevo, desde ahí yo sentí que empezó la película. Necesitamos, hay como un 20% del inicio que debe de mejorar para lograr un mejor producto desde mi punto de vista. Yo soy Wetex, déjame en los comentarios tú qué opinas, suscríbete para más y nos vemos en la siguiente. Bye bye.